La socialización es la capacidad de los cachorros de PLC de aprender a interactuar con otros miembros de su especie, otros animales, humanos y diferentes entornos. La socialización del cachorro del perro lobo checoslovaco es una tarea que requiere paciencia, consistencia y comprensión de las características únicas de la raza. Esta tarea no solo fortalece el vínculo entre el perro y su dueño, sino que además es esencial para una convivencia armoniosa. Estos perros son conocidos por su inteligencia, independencia y fuerza física, por lo que un adiestramiento adecuado es crucial desde temprana edad. Un cachorro de perro lobo checoslovaco debe estar socialmente equilibrado en cada situación. Esto solo se puede conseguir de una manera: una socialización variada y intensa. Para una socialización correcta de los cachorros de perro lobo checoslovaco, es importante entender su psicología. Son seres que requieren un líder de la manada claro y consistente que proporcione directrices firmes y justas. La socialización temprana es una parte integral del proceso, ayudando a prevenir problemas de comportamiento en el futuro. Si algo preocupa especialmente a padres y propietarios de los cachorros de perro lobo checoslovaco, es la maldita edad del pavo, en la que niños y perros se vuelven rebeldes, desobedientes, insoportables. En la socialización del cachorro de PLC debemos hacer hincapié en algo a tener muy en cuenta. Existe una etapa comúnmente llamada regresión, que nos traerá de cabeza si no sabemos de ella. La preadolescencia es un dato importante y a tener muy en cuenta, ya que pueden sufrir de manera visible la llamada regresión, en la que se vuelven más sensibles al entorno y pueden desarrollar fobias o comportamientos inadecuados si no se afrontan correctamente. Es la llamada sensibilización de la prepubertad, y se ha confirmado que tiene tendencia filogenético y o epigenética, lo que quiere decir que puede afectar más a unas razas que a otras, e incluso a unas familias más que a otras. Es una característica generalizada de los cánidos que relaciona la cautela y la llegada de la prepubertad. En cada especie y subespecie, se muestra de manera distinta, en distintos momentos y con distinto impacto. En lobos y perros se produce mucho más tarde que en zorros, chacales o coyotes debido a que son animales sociales, que poseen un entorno que les protege. En el caso del cachorro del perro lobo checoslovaco, aparece y se desarrolla entre los 8 y los 18 meses. Las pruebas desarrolladas por Brunner en 1978 demostraron que la castración temprana en perros retrasaba o incluso hacía desaparecer esta etapa sensible, lo que indica que posiblemente tenga origen hormonal. Wolpe realizó estudios en 1975 con lobos y con perros con los mismos resultados. Los adultos socializados durante 6 meses y posteriormente aislados de la gente mantuvieron su socialización, mientras que los cachorros que fueron socializados desde los 3-4 meses hasta los 6-8 meses y posteriormente aislados se dessocializaban. Esto significa que el miedo tiene una fase emocional y una conductual, que comienza alrededor de las 5 semanas, y otra fase cognoscitiva que se produce cerca de la pubertad. Esto puede significar que tras un periodo de atracción y adaptación, se produce una fase sensible, en la que un pequeño trauma puede grabarse en el cerebro como un miedo y producir respuestas indeseadas en la sociedad humana. No hay que olvidar que para la supervivencia en el mundo salvaje es óptimo. Los cachorros de PLC pueden verse más afectados por las etapas sensibles que otras razas por una cuestión de herencia genética, y al ser hormonal, entendemos, no podemos evitar que ocurra salvo con la castración temprana. Una buena socialización, en un primer paso por el criador y posteriormente por el dueño, facilitará que no se produzcan traumas que se conviertan en miedos o fobias. Una vez que el perro lobo checoslovaco ha entrado en esta fase de la sensibilidad de la prepubertad, se mostrará más sensible. Y, lógicamente, aquellas cosas que le daban miedo de pequeño son las que posiblemente más le puedan afectar en este momento, pero también pueden surgir nuevos miedos que nunca mostró previamente. Por supuesto, deberemos seguir trabajando la socialización en esta etapa para evitar estos miedos nuevos, o que pudiesen volver a aparecer. Si aún realizando estas tareas de socialización surgieran estos problemas, tendremos que volver a tratar cada miedo o fobia. Es muy importante ser consciente de que cuando esta etapa desaparece, puede desaparecer la sensibilidad generalizada.
pero no los traumas que se hayan producido durante la misma, esos hay que trabajarlos. Es fundamental asegurarse de que el cachorro permanezca junto a la madre hasta al menos las primeras 7 semanas, respetando el proceso de imprinting. Es crucial tener en cuenta que esta raza requiere una intensa socialización durante los primeros meses de vida. Esta interacción inicial comienza con el criador en los primeros 2 meses, pero es esencial que continúe con el futuro propietario hasta al menos los 4 meses, marcando el fin del período crítico. Es recomendable exponer al cachorro a una variedad de estímulos, incluyendo diferentes lugares y sonidos, así como la interacción con personas de diversas edades, personalidades y apariencias físicas. La asimilación rápida y gradual de estos estímulos es clave, evitando el estrés excesivo. Llevar al cachorro a lugares como parques, centros comerciales, playas, piscinas y suelos diversos, así como acostumbrarlo al transporte en coche y a visitas al veterinario, incluso cuando no sea necesario realizar pruebas, contribuirá a su familiarización con el entorno. Introducir diferentes electrodomésticos en su presencia, exponerlo al ruido del tráfico y permitirle experimentar donde juegan los niños también es beneficioso. Además, habituarlo a la correa es esencial. Idealmente, dedicar algunas horas semanales a la formación profesional, con la presencia constante del dueño, sería altamente recomendable. Es esencial comprender los límites del perro y establecerlos sin recurrir a la agresión o gestos bruscos que puedan generar miedo. Los signos de estrés en la mayoría de los cachorros incluyen respiración rápida, excitación excesiva, jadeo, bostezos repentinos, lamido constante de la nariz y salivación abundante. En estos casos, llevar al cachorro a un lugar tranquilo para que se relaje es una medida apropiada. Gracias por llegar hasta el final de la información. Un saludo a todos y ¡viva los perros!